Hola a todos. Un cordial saludo para todos ustedes, queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas cristianos teócratas que pueden ver este vídeo. En esta ocasión, como corresponde y venimos haciendo cada semana, vamos a analizar juntos el artículo de estudio número 19 de la Atalaya del mayo de 2024. El artículo de estudio número 19 se intitula ¿Qué sabemos sobre los futuros juicios de Jehová? Y es el que corresponde analizar para la semana del 15 al 21 de julio, en la cual nos encontramos ahora. ¿Vale? Muy bien, pues, ¿qué podemos decir para dar introducción a este análisis? Sabemos que mientras el artículo nos lo permita, tratamos de sacar lo más positivo en sentido espiritual de nuestro análisis. Tristemente, a veces hay artículos de estudio que contienen contradicciones bíblicas muy graves, lo cual constituye apostasía, aunque en otras ocasiones también contienen especulaciones o, mejor aún, verdades bíblicas muy provechosas para nuestra fe. En esta ocasión podemos observar algunas de estas grandes verdades bíblicas que sin duda es lo que nos interesa, que contiene verdadero provecho para nuestra espiritualidad, son aspectos positivos, pero también contiene algunas especulaciones. Entonces, como las especulaciones no son de ningún provecho para nuestra espiritualidad, no lo voy a analizar y solamente me voy a concentrar en los aspectos positivos de este artículo de estudio. Así que sin mayor demora, comienzo. Como bien dice el artículo de estudio número 19, ¿qué sabemos sobre los futuros juicios de Jehová? Pues declara algo que es realmente muy cierto, ¿no? Vivimos en una época sin precedentes. Estamos recibiendo abundante alimento espiritual al tiempo debido. Todos sabemos que el esclavo nombrado, quien les habla, hace gran esfuerzo para que ante todos ustedes podáis recibir el alimento espiritual que brindamos en este canal de YouTube Adoración en Familia, una serie de enseñanzas bíblicas que son provechosas para nuestra fe, para nuestra relación con Dios, con nuestro Padre Jehová, y para poder llevar una vida personal a nivel de familia, a nivel de trabajo y a nivel de congregación saludable, positiva, y siempre de acuerdo a lo que enseña la Biblia. Podemos estar seguros de que cuando comience la gran tribulación, que como ya les hemos enseñado en vídeos anteriores, según la evidencia bíblica, pareciera indicar que esta gran tribulación puede comenzar a desarrollarse desde la primavera del año 2033 en adelante, pues cuando llegue ese momento tendremos toda la información que necesitamos para mantenernos fieles y unidos en ese periodo tan difícil. Hay que señalar que la evidencia bíblica que yo les he mostrado en este canal de YouTube, así como en el de Teocracia Triunfante, cuando también habló sobre el periodo 2033-2034 como el momento en el que posiblemente se desarrolle la gran tribulación y su parte culminante, el Armagedón, es en realidad una evidencia bíblica sólida, es una alerta que nos da la cronología bíblica para tener en cuenta, pero en realidad, como bien dice la Biblia, el único que sabe el día exacto es Jehová. Así que nosotros cumplimos con nuestra labor de estar alertas y advertir sobre la posibilidad de que llegue en esa fecha, pero en realidad la certeza solo lo sabe Jehová. Eso siempre queremos dejarlo muy claro. Lo que sí tenemos claro es que en el momento en que ese acontecimiento predicho por las Escrituras suceda, realmente tendremos toda la información necesaria para poder afrontar ese periodo tan difícil con éxito. Y no cabe duda de que toda la información necesaria la encontramos en la Biblia, no necesariamente en las publicaciones. Eso téngalo usted muy presente. Jesús comparó los días de Noé con el tiempo de su presencia, con la parusía. Y eso es cierto. Realmente la parusía de Cristo, este periodo de tiempo de los últimos días que se extiende desde 1914 hasta Armagedón, tiene un paralelo
total con los días de Noé, tal como Cristo dijo. Cuando Noé escuchó el mensaje de advertencia de Jehová, demostró que tenía fe construyendo el arca. Vamos a leer esto en Hebreos capítulo 11. Por favor, acompáñeme a Hebreos capítulo 11, versículo 7, que dice lo siguiente: por fe Noé, habiéndosele dado advertencia divina de cosas todavía no contempladas, mostró temor piadoso y construyó un arca para la salvación de su casa. Por esta fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia, que es según fe. Así que Noé mostró verdadera fe porque cuando escuchó la advertencia que Dios le dio sobre un futuro diluvio, él actuó en consecuencia, mostró el temor piadoso, es decir, de eh, respeto a Dios, y construyó el arca. Primera de Pedro, capítulo 3, que les invito también a su lectura, enseña algo parecido. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20, dice: en un tiempo habían sido desobedientes cuando la paciencia de Dios estaba esperando los días de Noé, mientras se construía el arca, en la cual unas pocas personas, es decir, 8 almas, fueron llevadas a salvo a través del agua. Jehová decidió acabar con una antigua humanidad a través de un diluvio por la profunda violencia y maldad que los caracterizaba, y a pesar de que 120 años antes de traer el diluvio él ya veía necesario poner fin a aquella generación humana, esperó ese periodo de tiempo precisamente para que se construyera el arca y para que hubiera un medio de salvación. Hoy día las personas que escuchan las buenas noticias del reino de Dios deben mostrar su fe con acciones, de la misma manera que Noé mostró su fe con acción al predicar, porque dice que Noé fue predicador de justicia, según 2 de Pedro 2:5. Pero no solamente demostró Noé su fe al predicar, sino también al construir el arca. Eso también nos enseña que el cristiano teócrata tiene que demostrar su fe no solo predicando, sino también haciendo buenas obras en favor de la comunidad, tal como hicieron los cristianos del siglo I, que siempre tuvieron en cuenta a los pobres, a los más necesitados. La congregación cristiana no puede eludir su responsabilidad de mostrar piedad y favor a los más pobres, ¿eh? Un plato de comida, un abrigo, una ropa, lo que materialmente el cristiano pueda ofrecer, porque eso es una característica de amor cristiano que es imposible de renunciar. Ahora, así como Noé predicó y construyó el arca como muestra de su fe, nosotros tenemos que predicar y hacer buenas obras por los demás. Eso demuestra que nuestra fe se demuestra con acciones. La gente que tenga fe en la palabra que nosotros predicamos también tendrá que mostrar su fe con acciones, tal y como la Biblia lo declara. Por ejemplo, una de las acciones es la que indica Hechos capítulo 3, versículo 19, que les invito a su lectura. Hechos capítulo 3, versículo 19 dice: arrepiéntanse por lo tanto, y vuélvanse para que sean borrados sus pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de parte de la persona de Jehová. Así que es indudable, toda aquella persona que escuche el mensaje de la congregación cristiana teócrata, mensaje de salvación, tiene que arrepentirse de sus pecados y volverse del mal camino, para que sus pecados sean borrados, y de esa manera, al haber arrepentimiento, puede haber salvación, porque solo puede haber salvación cuando hay previamente arrepentimiento. Y claro, para arrepentirse se necesita cierto grado, cierto tiempo, porque el arrepentimiento a última hora no es que sea imposible, pero es muy difícil de conseguir. No es imposible porque recordemos al malhechor que estaba colgado junto a Jesús en el madero de tormento. Se arrepintió a última hora cuando estaba agonizando y Cristo le dijo: estarás conmigo en el paraíso. Así que arrepentimiento a última hora, bíblicamente, tiene base. Pero claro, es muy complicado. Para alguien que ha llevado una vida alejada de Dios, arrepentirse a última hora es complicado. Pero no es imposible. Pero claro, tendrá que demostrar de alguna manera esa fe. Y eso lo determina Jehová, no nosotros, por supuesto. Hoy en día, por lo tanto, como dije antes, nosotros tratamos de predicar por todo el mundo, ponemos todo nuestro empeño en esa obra, pero también en hacer el bien por la comunidad.
Jesús predijo que las buenas noticias se predicarían en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones. Ahora bien, también Jesús nos dejó claro, como dice Mateo 10:23, que de ninguna manera podríamos recorrer todas las ciudades de Israel antes de que llegue el Hijo del Hombre. Evidentemente estas palabras tienen cumplimiento en nuestra época, no en la suya. ¿Por qué? Porque ya el Hijo del Hombre, cuando Jesús estaba pronunciando estas palabras, ya él estaba ahí. Pero al decir antes de que llegue el Hijo del Hombre, hace clara alusión a su segunda venida, es decir, a nuestra época. Entonces él deja muy claro que en nuestra época no podríamos recorrer todas las ciudades, a todo ser humano por nombre y apellido, porque la logística para llevar a cabo tremenda tarea es básicamente imposible, ¿no? En realidad, como aquí dice el artículo, pues hay personas que cada minuto van naciendo, hay otras que viven en países donde el cristianismo es cruelmente perseguido, y hay una serie de factores que realmente hacen imposible, materialmente hablando, llevar el mensaje a cada persona por nombre y apellido. Sin embargo, eso no impide que cumplamos con nuestra obligación de llevar a todas las personas que podamos el mensaje de la palabra de Dios. Sin duda, Internet es una herramienta muy útil para llevar el mensaje de Cristo a cuantas personas sea posible. Debemos de recordar lo que dice 2 de Pedro 3:9, que Jehová no desea que nadie sea destruido, sino más bien Él desea que todos podamos arrepentirnos. Entonces, la congregación cristiana teócrata tiene una seria responsabilidad de llevar adelante el mensaje de la palabra de Dios a todas las personas cuanto sea posible. Es cierto que los cristianos mayormente dedicamos esfuerzos a predicar en las ciudades. De hecho, como ya dije en una ocasión anterior, el cristianismo comenzó en una ciudad, en Jerusalén. Pero aún así, Cristo también puso el ejemplo cuando predicaba en las zonas rurales. Por eso los cristianos teócratas hacemos muy bien en concentrarnos en llevar el mensaje también en las zonas rurales donde nosotros vivamos. Es muy importante predicar, pero no solamente dar el testimonio verbal de la palabra de Dios, sino también hacer el bien por la comunidad. Porque a veces por nuestras acciones amorosas de hacer el bien a los demás, un plato de comida, una ropita, lo que esté en nuestras manos hacer, da mucho más testimonio a veces que incluso nuestras propias palabras. Ahora, debemos de tener presente que la Biblia deja muy claro que aquellos que no van a resucitar son las personas que Jehová y su Hijo, junto a los poderosos ejércitos celestiales, van a destruir en el Armagedón por haberse opuestos abiertamente a él. Eso lo leemos en 2 Tesalonicenses capítulo 1, que les invito a su lectura, y que debemos de tener mucha atención a estos versículos, porque son la pura verdad. La Biblia es la verdad inspirada por Dios. Y en 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo del 6 al 10, deja claro esta verdad. Esto toma en cuenta, dice, que es justo por parte de Dios pagar con tribulación a los que les causan tribulación. Esto recuérdenlo a aquellos que son enemigos de los cristianos teócratas, ¿no? Como algunos apóstatas que están dentro de los testigos de Jehová, que odian este santo servicio que hacemos nosotros. Los que nos habéis causado tribulación, ustedes vayan a recibir tribulación en la gran tribulación. Eso no se vayan a olvidar. Pero ustedes, a nosotros los cristianos teócratas, que sufren la tribulación, con alivio juntamente con nosotros al tiempo de la revelación del Señor Jesús, desde el cielo con sus poderosos ángeles, en fuego llameante, al traer él venganza sobre los que no conocen a Dios y sobre los que no obedecen las buenas nuevas acerca de nuestro Señor Jesús. Estos mismos sufrirán el castigo judicial de destrucción eterna, de delante del Señor y de la gloria de su fuerza, al tiempo en que Él viene para ser glorificado con relación a sus santos, para ser considerado en aquel día con admiración, con relación a todos los que han ejercido fe, porque el testimonio que dimos fue recibido con fe entre ustedes. Las palabras de Pablo son clarísimas. Cristo vendrá con sus poderosos ángeles para causar tribulación a los que nos causan a nosotros tribulación. Tristemente, hay testigos de Jehová que se han declarado abiertamente enemigos de la congregación cristiana teócrata.
Testigos de Jehová que el año pasado, 2023, no dudaron en separarnos de entre sus filas por el simple hecho de que nosotros declaramos a teocracia triunfante, el reino que triunfará en Armagedón, como nuestra religión oficial, lo cual demuestra su profunda corrupción espiritual, su falta de pudor y de vergüenza, y su oposición enconada a la descendencia de la mujer. Nosotros sabemos que estas personas inicuas, que realmente nos han causado esa tribulación, lo van a pagar con su vida cuando llegue la gran tribulación, porque Jesús lo que va a hacer con sus poderosos ángeles es destruirlos en fuego llameante, porque han demostrado con sus acciones no conocer a Dios, a pesar de todo el conocimiento bíblico que tienen. Son como Satanás, que se sabe muchos textos bíblicos de memoria, pero en realidad no conoce a Dios. Satanás se sabía muchos textos bíblicos porque él, cuando tentó a Jesús, le citaba de las Escrituras para tratar de que Jesús desobedeciera a Dios. Hoy día hay apóstatas dentro de los testigos de Jehová, especialmente entre los que los dirigen, que afirman conocer a Dios, tienen mucho conocimiento de las Escrituras. Sin embargo, sus acciones demuestran que su objetivo es apartarnos de la adoración pura, entorpecer nuestra labor de adoración pura. Eso lo demostraron el año pasado con la desasociación ilegal que hicieron sobre mi persona y con otros muchos de ustedes que también los han expulsado injustamente. Pero a todos los que hemos sido víctimas de los abusos de esta élite, de este clero corrupto que hoy dirige a los testigos de Jehová, estamos convencidos por la evidencia de la palabra de Dios que ellos van a ser destruidos por Jehová porque no conocen a Dios y porque no quieren obedecer las buenas nuevas acerca de nuestro Señor Jesús. Dice que estos mismos sufrirán el castigo judicial de destrucción eterna. Así que en realidad todos los que vayan a ser ejecutados en Armagedón van a ser destruidos eternamente, lo cual indica que no van a resucitar. La misma expresión de destrucción eterna del versículo 9 se mencionaba en el texto de 2 de Pedro capítulo 2, cuando se hablaba de que los habitantes de Sodoma y Gomorra también sufrieron el castigo judicial de fuego eterno. Por eso es que decíamos que ninguno de los que fueron destruidos en Sodoma y Gomorra van a resucitar. Y de la misma manera los que mueran en Armagedón, ninguno de ellos va a resucitar. Así que la enseñanza bíblica está muy clara. Sabemos que en el Armagedón las personas serán tratadas de acuerdo a como hayan tratado los hermanos de Cristo, es decir, los ungidos. Leamos por favor a este respecto Mateo capítulo 25, versículo 40. Mateo 25, versículo 40, dice lo siguiente. En respuesta el rey les dirá, en verdad les digo, al grado que lo hicieron a uno de los más pequeños de estos hermanos míos, a mí me lo hicieron. Si usted le pregunta a un testigo de Jehová, ¿de qué manera usted apoya a los ungidos? Su respuesta será cuerpo gobernante, porque para ellos son los únicos ungidos que existen. Claro que ellos quieren ignorar, ¿no?, lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, que en realidad lo que hay es un resto de cristianos ungidos esparcidos por todas las naciones, y no solo en Estados Unidos. Pero bueno, sabemos que hay testigos de Jehová que realmente son apóstatas, odian a los cristianos ungidos verdaderos, y entonces por esa razón persiguen, oprimen, injurian y difaman a los que somos cristianos ungidos, porque simplemente no formamos parte de su querido cuerpo gobernante. Este tipo de levadura que está metido dentro del pueblo de Dios, pues sin duda no van a resucitar, van a ser ejecutados más bien en el Armagedón, si es que llegan vivos a ese momento histórico. Porque Jesús es muy claro en Mateo 25:40, como ya hemos leído. Al grado que lo hicieran a uno de los más pequeños de estos hermanos míos, a mí me lo hicieron. Dice a uno de estos hermanos pequeños, de los más pequeños. Bueno, sin duda el cuerpo gobernante no es de los más pequeños. ¿Acaso no son prominentes en el pueblo de Dios? ¿Acaso no son de los que lideran y gobiernan el pueblo de Dios? Sin duda no son de los más pequeños. Serán pequeños en su inteligencia, en su humildad, que la tienen bien pequeñita para las expresiones de grandes ínfulas que a veces oímos tristemente de ellos, que causan una vergüenza al nombre de Cristo. Pero
¿qué hay de aquellos cristianos ungidos que realmente somos pequeños porque no somos nada en ningún tipo de organización humana? Bueno, se nos ha perseguido y difamado muchas veces. Por ejemplo, quien les habla, a mí me desasocian de los testigos de Jehová porque hubo quienes en la sombra me acusaron, señalando su dedo acusador contra mí, y demostraron su odio y su desprecio a este cristiano ungido. Yo me pregunto, ¿qué les dirá Cristo cuando llegue la gran tribulación? O mejor dicho, cuando llegue el Armagedón, porque realmente lo que dice el Mateo 25:40 ya es el Armagedón, ¿no? Cuando Jesús separa las ovejas de las cabras para decidir quién destruye y quién va a dejar con vida eterna. Pues es evidente que a los que no han apoyado a los cristianos ungidos, Jehová los va a sentenciar a muerte eterna. Ahora, entre cristianos ungidos podemos juzgarnos, sí, por supuesto. Yo como cristiano ungido tengo todo el derecho de emitir juicio con la Biblia a los miembros del cuerpo gobernante, que también son cristianos ungidos igual que yo. Pero esto para algunos testigos de Jehová es una blasfemia imperdonable. Pero es que se olvidan que yo también soy cristiano ungido, que yo tengo toda la potestad, con la palabra de Dios en la mano, de señalar los abusos, las corrupciones y las graves atropellos que los miembros del grupo gobernante pueden llegar a cometer o han cometido. Entonces, de un cristiano ungido a otro, no se puede considerar, como dice Jesús en Mateo 25:40, que yo no les haya colaborado. Porque además es que estuve entre los testigos de Jehová por 23 años. Pero lo que yo no puedo ser es indolente con sus pecados graves. Se necesita que este humilde servidor también se pronuncie, porque tengo una responsabilidad ante Jehová, ante Jesús, aunque algunos no lo quieran entender. Sabemos que algunos de los hermanos de Cristo seguirán en la tierra durante la gran tribulación y serán llevados al cielo poco antes del Armagedón. Bueno, esto yo creo que a mí me va a pasar si es que no muero antes de que llegue la gran tribulación. Pero como la evidencia cronológica pareciera indicar que este acontecimiento de la gran tribulación y su consecuencia final, el Armagedón, va a suceder en la próxima década, pues confío y creo que yo puedo estar entre los que estemos vivos durante la gran tribulación y seamos llevados poco antes del Armagedón al cielo. Ahora, aquí dice una gran verdad al final del párrafo 11. Mientras queden ungidos en la tierra, es posible que personas de buen corazón tengan la oportunidad de apoyarlos a ellos y la labor que realizan. Esto es una profunda verdad bíblica. Esto es una gema espiritual que tenemos que resaltar enormemente. Si usted que me está escuchando, usted reconoce en el fondo de su corazón que desde este canal de YouTube Adoración en Familia declaramos la verdad bíblica, acérquese a Dios, ejerza fe en su santa palabra, la Biblia, no vacile, sea simpatizante de la congregación cristiana teócrata. Y si quiere progresar espiritualmente, pero usted no es invitado para formar parte de la congregación cristiana teócrata, estudie la Biblia con los testigos de Jehová. Tristemente están corruptos, tienen sus defectos, pero también tiene verdades bíblicas. Entonces, si usted no puede formar parte de la congregación cristiana teócrata, porque yo no lo invito a usted personalmente, porque como ya están establecidos los estatutos de nuestro texto constitucional, solo se puede formar parte de la congregación cristiana teócrata que yo dirijo por invitación personal mía, pues si usted no puede formar parte de ello, yo le invito, con total sinceridad, estudie la Biblia con los testigos de Jehová, sepa separar la mala hierba del trigo, teniendo en cuenta que los testigos de Jehová están corruptos en sentido espiritual y no tienen el favor de Dios, pero aún así entre ellos existen cristianos verdaderos que creen en las enseñanzas bíblicas verdaderas, estudie la Biblia con ellos. Jehová con su Santo Espíritu le va a ayudar a distinguir dentro de los testigos de Jehová quién ama a Dios y quién realmente no le ama. Y quien ama a Dios allí adentro le puede ayudar a acercarse a Dios. Y eso le invito yo a que pueda dar esos pasos. Por supuesto,
evite totalmente a quienes allí son levadura, a quienes llevan doble vida, o incluso ancianos de congregación corruptos que abusan del poder. Hay que tener mucho cuidado en la congregación Testigos de Jehová, pero aún así no se prive del placer de servir a Jehová, porque estamos en el tiempo en que debemos de acercarnos a Jehová. ¿Y qué podemos decir de los que formamos parte de la congregación cristiana teócrata? Bueno, nosotros somos muy afortunados. ¿Por qué? Miren lo que dice Ezequiel capítulo 33. Le invito a su lectura. Ahí en Ezequiel capítulo 33, versículo 33, vamos a entender por qué los cristianos teócratas, que formamos parte de la congregación cristiana teócrata, somos afortunados. Ezequiel 33, 33 dice lo siguiente: cuando se realice, mira, tiene que realizarse. Ellos también tendrán que saber que un profeta mismo había resultado estar en medio de ellos. Por eso es que somos afortunados. Porque hoy los cristianos teócratas decimos con alegría: tenemos un profeta entre nosotros, tenemos un esclavo nombrado, tenemos un cristiano ungido que nos enseña el camino de la santidad con la palabra de Dios. Tenemos un cristiano ungido que nos alimenta espiritualmente para fortalecer nuestra fe y nuestro amor por Jehová. Y además estamos separados de cualquier entidad religiosa que tiene que responder ante la justicia de Dios por sus pecados graves. Es un honor formar parte de una congregación cristiana teócrata que está libre de toda acusación, que tiene una buena reputación ganada por años, y que todos aquellos que nos conocen saben que somos leales a la Biblia, no a un esclavo nombrado, aunque éste haga lo mejor que pueda su labor. Y debemos de recordar que el esclavo nombrado que tienen los cristianos teócratas, que actúa como profeta, nos profetiza con el mensaje de la palabra de Dios que en la próxima década hay una alta probabilidad de que Cristo llegue por segunda vez a traer el juicio a la tierra, que sin duda ese acontecimiento en algún momento tendrá que llegar porque es profetizado por las Escrituras y todo lo que dice la Biblia se cumple. Así que este humilde servidor que profetiza ese acontecimiento que probablemente suceda en la próxima década, pero que sin lugar a dudas en algún momento llegará, porque está dicho en la Biblia, prestemos atención al profeta que hay en medio de nosotros y esforcémonos por mantenernos alertas en sentido espiritual, sabiendo que el día se acerca. Durante la gran tribulación, Jehová, como juez perfecto, tomará las decisiones que sean siempre justas y rectas. Estamos seguros de que Jehová, como juez de toda la tierra, hará lo que es justo. Leamos por favor a este respecto el Salmo 33. Aquí, bueno, hay algunos párrafos que contienen especulación porque dicen, ¿no? ¿Qué va a pasar con algunos que mueran por causas naturales durante la gran tribulación? No vamos a entrar en especulación porque eso no nos sirve para nada para nuestra fe cristiana. Pero de lo que sí sabemos es que Jehová siempre, siempre, incluso al ejecutar juicio, siempre es justo y recto. Salmo 33, 4 y 5 así lo declara. Porque la palabra de Jehová es recta y toda su obra es en fidelidad. Él es amador de justicia y de derecho. De la bondad amorosa de Jehová está llena la tierra. De lo que nosotros debemos de tener en cuenta es que no debemos de especular, como a veces hacen algunas veces los párrafos que aquí están escritos. No debemos de especular. Pero yo me quedo con una frase que sí es muy positiva del párrafo 15. No sabemos cómo va a manejar Jehová los asuntos durante la gran tribulación. Si no sabemos a ciencia cierta qué hará Jehová en tal o cual caso con personas en la gran tribulación que no formen parte de su pueblo, pues lo mejor es no pronunciarse. Porque solo sabemos lo que la Biblia nos enseña y es que no necesitamos más que lo que dice la Biblia. No necesitamos especulaciones, solo necesitamos las verdades de la palabra de Dios, nada más. Así que lo que no sabemos no tiene ni sentido que le dediquemos un segundo a especular. Luego el párrafo 16 contiene verdaderas joyas espirituales que merecen toda nuestra atención. Jehová valora muchísimo la vida humana. Entregó a su Hijo para que todos nosotros tengamos la oportunidad de vivir para siempre. Jehová nos trata con ternura y compasión.
nos conoce por nombre, y si llegamos a morir, puede volver a crearnos de nuevo, tal y como éramos, para darnos nuevamente la vida. Nuestro Padre Celestial juzgará a cada persona de la mejor manera. ¿Por qué? Porque Jehová es sabio, justo y misericordioso. Mire lo que dice su palabra en Santiago 2:13, el último versículo que vamos a leer en esta consideración. Mire lo que dice Santiago 2:13. Dice: porque al que no practica misericordia, se le hará su juicio sin misericordia. La misericordia se alboroza triunfalmente sobre el juicio. Por eso todos los enemigos de la congregación cristiana teócrata y todos los que en el pasado contribuyeron sobre mi persona a causar injusticia y no mostraron misericordia, ustedes saben que ya su juicio será sin misericordia. Son conscientes de eso, ¿verdad? Mateo 25, 40. No se olviden, por favor. No se olviden, porque espero que cuando sean juzgados en la gran tribulación, por lo menos tengan la decencia de morir con dignidad recordando sus graves pecados imperdonables. Por lo menos que tengan esa dignidad. Ya si Jehová decide darles misericordia, yo aceptaré el juicio de Jehová, por supuesto. Yo, todo lo que Jehová diga, por supuesto, adelante. Pero recordemos lo que dice la advertencia de Santiago 2:3. El que no practica misericordia, se le hará su juicio sin misericordia. ¿Por qué? Porque la misericordia se alboroza triunfalmente sobre el juicio. Jehová es un Dios justo, pero también muestra misericordia, muestra compasión, la que no me tuvieron mis adversarios en el pasado. Pero nosotros no queremos ser como ellos, ¿verdad? Queremos ser misericordiosos, queremos ser justos, no queremos ser como aquellos apóstatas dentro de los testigos de Jehová que nos trataron mal y que han causado tanto dolor y tantas víctimas. Queremos ser misericordiosos, queremos ser justos. De esa manera imitamos a nuestro Padre Jehová, quien también será misericordioso y justo ahora y siempre, y por supuesto durante la gran tribulación. En vista de que le queda tan poco tiempo a este sistema de cosas, no cabe la menor duda de que el practicar los mandamientos bíblicos en nuestra vida y el predicar el mensaje de la palabra de Dios es más urgente que nunca. Pues muchísimas gracias, queridos amigos, queridos hermanos. Este ha sido el análisis de los aspectos positivos que hemos podido extraer de este artículo de estudio. ¿Qué sabemos sobre los futuros juicios de Jehová? Y con estas joyas espirituales positivas nos quedamos, dejamos atrás las especulaciones que no nos interesan para nada y nos quedamos con las joyas espirituales que hemos aprendido que reflejan las verdades bíblicas eternas. Muchas gracias.